Tema desarrollo, una cuestión de barbarie y civilización. Entonces tenemos división del mundo en el siglo XVI, en el cual se dividió la metrópoli y las colonias. En el imperialismo en el siglo XIX y siglo XX, donde llegando a la más pura refinación con el neoliberalismo económico que ha elevado el mercado capitalista, haciendo que todo lo que exista se convierta en mercancía, que eso todavía lo tenemos en el mundo en el día de hoy. También tenemos que el lenguaje de desarrollo ha impuesto la visión de los opresores. El concepto tradicional del desarrollo ha sido promovido a lo largo de la historia moderna por conceptos hemogénicos del occidente capitalista, cristiano y blanco. La mención de la época moderna del otro como interior y bárbaro comienza en el siglo XVI, durante la época del descubrimiento con el Tratado de Tordesillas, el cual fue celebrado en 1553. Con la bula del Papa Alejandro VI, arrancó la construcción de periferias. Y pues ya en América Latina, por las clases dominantes de la posindependencia de la época, instauraron las primeras repúblicas liberales a mediados del siglo XIX. Los mestizos, los negros, los indios eran considerados razas inferiores y atrasados, por lo que los dominaban, los expropiaban para educarlos y para conducirlos al progreso de la urbanidad El equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras en el año de 1919 se conoció como el Tratado de Versalles, y allí nace la consagración política del desarrollo. Con el ascenso nazifascista, pronto se desmontaron los equilibrios de poderes logrados con el Tratado de Versalles tras la Segunda Guerra Mundial. La hegemonía europea llega a su fin y Estados Unidos, Unión Soviética emergieron como superpotencias al mando de los grandes bloques socioeconómicos y militares enfrentados. Actualmente seguimos con el mismo tema. Estados Unidos todavía es considerado como una potencia mundial. En ese entonces, el discurso de la posesión del presidente Truman del 20 de enero de 1949 reflejó el espíritu de la época y los énfasis que tuvo en la política exterior estadounidense. Con ese discurso comienza lo que llamaron la era del desarrollo. Entonces aquí ya tenemos la teoría de la modernización de Ward Roosevelt. En 1960 expuso en Estados Unidos la fundamentación más influyente del desarrollo económico. Se conoce como la teoría del despegue industrial de las naciones. Y luego las influencias políticas de Roosevelt camino debían a países de traslado del tercer mundo a la modernización. Entonces, como podemos ver, estos países, aún todavía se utiliza este término, países tercermundistas al lado de los países desarrollados. Desafortunadamente, y todavía seguimos con el tema de que existen países más desarrollados que otros, con más capital que otros, y como aprovechándose de estos países que tienen pocos recursos. Y adicional a esto, el Papa Juan Pablo II también fue e hizo mucha relación con este tema. Él ayudó mucho en los diferentes conflictos. Él también ayudó en la guerra, ayudó en la parte de hambre, hizo que interviniera la iglesia para poder ayudar a todas estas personas que se encuentran en situaciones difíciles en todos los países a nivel mundial. Entonces él también ayudó a todo ese tema de vivienda en algunos países, y siempre promulgó a los obispos que por favor le ayudaran a esa labor social a nivel mundial. Y hoy en día pues vemos, se refleja que sigue habiendo la ausencia de paz, los desastres ecológicos y ya todo este tema tan sofisticado para acabar con el mundo. Siempre
siempre como sometidos a aquellas potencias mundiales, a aquellas multinacionales que tienen como objetivo simplemente obtener capital, 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 y nunca se detienen a pensar en el daño que hacen a algunos países, como dicen, entre comillas, subdesarrollados, que tienen que luchar para sobrevivir cada día para sobrevivir, y que cada vez hay más personas en pobreza absoluta en nuestro país sobre todo, y simplemente aquí los poderes, hablando aquí directamente del país, se aprovechan de todo ese tema de la falta de educación, que allí es donde nace todo este tema de pobreza, porque si las personas no estudian, no se informan, no entienden bien qué es una política de desarrollo, de una política social, y muchos otros programas que tiene el gobierno, pues simplemente van a seguir bien la ignorancia, y las personas o por así decirlo, las personas que tienen poder se van a aprovechar de todo este tema, de todas estas personas, y por eso siempre vamos a ver las personas más ignorantes y en pobreza absoluta. Esa es mi reflexión.